queridos amigos, querida familia. Les damos la bienvenida para continuar con este estudio de la serie Camino a la Victoria. Hay victoria, como acabamos de escuchar en esta alabanza, hay victoria en medio del desierto, en medio de las adversidades, en medio de los problemas, en medio de la pandemia. Para los que amamos a Dios, para los que estamos con Jesucristo, hay victoria a pesar de todos los problemas y adversidades. Claro que sí, hay victoria. Y hoy vamos a continuar con el paso número 5, derribando muros. Hemos estado siguiendo la historia de Josué. Nuestra vida, nuestro caminar aquí en esta tierra se asemeja, o vamos a decir de alguna manera, nos identificamos con la vida que pasó el pueblo de Israel en el desierto, después de que Dios les liberó de la esclavitud de Egipto, después de que hizo tantas hazañas, tantos milagros para liberarle de la mano del faraón, de esa esclavitud donde habían pasado muchísimos años. Ellos fueron llevados por el desierto, y a pesar de que ellos vieron tantas maravillas, comieron el maná del cielo, Dios los atendía, tuvieron agua en el medio del desierto, pero a pesar de eso, siempre estuvo la ingratitud, siempre estuvo la idolatría, siempre le dieron la espalda a Dios. Y a veces nuestra vida se asemeja así. A pesar cuando nosotros estábamos en la esclavitud del mundo, cuando no conocíamos de Cristo, cuando no nos habíamos entregado a Dios, había esa esclavitud, estábamos esclavos del pecado, pero cuando venimos a Cristo nos liberamos. Hemos visto milagros, Dios nos ha sacado de la boca del mismo infierno, pero aún así muchas de las veces, en medio de las adversidades, fallamos, erramos, tropezamos, porque hay problemas, porque hay proyectos que no se dan, porque hay anhelos que no se cumplen, porque hay promesas que aunque vemos en la Biblia y tomamos las promesas y no lo vemos que se cumplen en el tiempo que nosotros humanamente esperamos, entonces a veces damos la vuelta a Dios, nos ponemos ingratos, nos desanimamos. Pero hoy hay una palabra para ti, para que te anime. Y si no has venido todavía a Jesucristo, hoy es el día para que esta palabra te motive a que vengas a los pies de Cristo, que recibas al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, porque solamente en Él es que nosotros podemos conseguir el camino, porque Él es el camino. En Él podemos conseguir la verdad, porque Él es la verdad. Podemos tener luz en nuestra vida, propósitos en nuestra vida, porque Él es la luz y Él tiene propósitos para cada uno de nosotros. Vemos que el pueblo de Israel ya pasó el desierto, su líder Moisés murió y ahora está al mando Josué. Ya ha habido tantas cosas que han tenido que pasar. Dios le habla a Josué y le dice: levántate, esfuérzate, quiero que seas valiente, lleva a mi pueblo, atraviesa el Jordán. Y efectivamente ellos atravesaron el Jordán, pero luego llegaron y se encontraron con los muros cerrados de Jericó. Y ahí estamos en esta historia, cuando Dios habla a su pueblo, le sigue animando, le dice que solamente en Él y solamente los que obedecieron van a tener la victoria, van a pisar la tierra prometida. Y así es en nuestra vida también, cuando nosotros perseveramos, cuando nosotros somos constantes, cuando luchamos, cuando nos esforzamos, cuando nuestra vida lo ponemos en las manos de Dios, cuando confiamos plenamente que Él está a nuestro lado, entonces nosotros estaremos ya también frente a cualquier muro, frente a cualquier muralla. Pero en Dios, fíjense lo que va a pasar. Y vamos al capítulo 6 de Josué. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Ahora, Jericó estaba cerrado, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Así pasa muchas de las veces.
Nos encontramos con puertas cerradas. Cuando queremos hacer algún proyecto, cuando queremos salir adelante, se cierran, se trancan las puertas. Cuando queremos nosotros estudiar alguna carrera y vemos que hay muchos problemas, bien sean económicos, bien sean de transporte, bien sean de cualquier índole, se cierran las puertas. Cuando queremos emprender un trabajo, un empleo, pero no se dan las oportunidades, y más en estos tiempos de pandemia, se cierran las puertas. Entonces pareciera que hay un decaimiento, pero no te decaigas, no te desanimes, porque Dios está contigo, Dios está con nosotros y Él va a abrir puertas que nadie va a poderlo cerrar, y va a cerrar otras puertas que más nadie le va a poder abrir. Leemos en Apocalipsis 3, 7 y 8, dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Miren cómo es el que tiene la llave, es nuestro Dios. Él es el que tiene las llaves de todas las puertas, de todos los problemas. No hay puerta que se te pueda cerrar si tú estás caminando junto al que tiene todas las llaves para abrir toda puerta, para darte las oportunidades que tú has anhelado. Si tú caminas con Dios, Él es el que tiene la llave para abrirte la puerta, para que prosigas el camino. Y Dios le está hablando y le mandó el mensaje a Filadelfia, que hoy, aplicando a nuestra vida también, nos está hablando Dios a nuestro corazón, a nuestra iglesia, a nuestro templo, a nuestra vida misma. Y dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque Él es Dios y no hay puerta que se resista, no hay muralla que se resista, no hay muro que se resista cuando Dios va adelante de nosotros. Ninguna puerta puede quedar cerrada si Dios la quiere abrir, y ninguna puede quedar abierta si Dios la quiere cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, lo que decíamos, aunque tenemos poca fuerza por las luchas constantes, ha habido cierto desánimo, no desmayes en estos momentos, te dice Dios, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aleluya, gloria a Dios. Sigue adelante, declara a Dios, declara a Jesucristo, predica la palabra de Dios. Ven a Cristo Jesús y toda puerta se va a abrir. El profeta Isaías en capítulo 22, versículo 22 nos dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie más abrirá. Porque esas son las palabras de Dios que nos está dando, promesas que nos está dando en esta tarde, para que lo tomemos, para que nos adueñemos de esa palabra y creamos que el camino a la victoria. Habrá problemas, habrá puertas que se cierran, pero si estamos con el vencedor, con Jehová de los ejércitos, toda puerta se va a abrir, todas las oportunidades van a estar dadas para ti. Como número 2 dice, un punto muy importante: recibe lo que Dios te entrega. Muchas de las veces en este caminar, Dios nos está dando su palabra. Dios nos muestra, nos abre las puertas. Dios nos dice: toma, recibe esto. Y hay veces que no lo recibimos. Escuchamos lo que dice aquí en esta historia de Josué, capítulo 6, versículo 2, dice: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Él te ha entregado a tu enemigo. Él ha entregado las adversidades en tus manos. Él ha entregado los problemas para que tú mismo lo apartes. Él entrega a tus enemigos para que tú seas un vencedor. Recibe lo que Dios te está dando en esta tarde, en este día. Son palabra de Dios, palabra eterna. La palabra de Dios nunca pasará. Será eterna para todas las generaciones. Para todo aquel que ama a Dios, todas las cosas ayudan a bien, dice la palabra de Dios.
al que ama a Dios. Todas las cosas, los problemas, las adversidades siempre traerá algo bueno para ti. Si tú le crees a Dios, todo es posible. Así que anímate, recibe lo que Dios te ha dado y escucha lo que dice en Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidieres, escucha, todo lo que pidieres orando, clamándole a Dios, creed que lo recibiréis. Creed, ten esa fe, créelo que lo vas a recibir. Todo aquello que has pedido en oración, con verdadero corazón, con clamor, con llanto, con gemidos indecibles. Cree que Dios está escuchando y que lo vas a recibir. Recibe lo que Dios te está entregando en esta tarde maravillosa. Y muchos dirán, bueno, pero en esta temporada, en estos tiempos, qué difícil es hablar de proyectos, de seguir adelante, de seguir estudiando. Pero déjame decir, los que tienen ese corazón y los que confían en Dios están saliendo con proyectos. Primeramente, en la historia de la Biblia vemos que en medio de la crisis Dios se glorifica tremendamente. Pero en la historia contemporánea de nosotros hemos escuchado que en medio de la crisis a veces las personas que tienen ideales, las personas que tienen fe, personas perseverantes en medio de la crisis ven la más grande oportunidad para salir adelante. Einstein decía que la crisis es buena para aquellas personas que tienen visión, para aquellos que tienen objetivos, para aquellas personas que trabajan atrevidos, que siguen adelante, que no se amedrentan. En medio de la crisis puede estar tu victoria. En medio de esta pestilencia puede estar tu victoria. Si escuchas la voz de Dios y haces sus mandamientos y obedeces, le amas a Dios, ponte en las manos de Dios. Sabemos que hay muchas personas que han sido tocadas por esta pestilencia. Nosotros mismos hemos vivido semanas durísimas, tiempos fuertes, de una lucha tremenda, de sufrimiento, de llanto, pero no hemos soltado la mano a Dios, nos hemos entregado completamente a Él. Y Él, a pesar de todas estas cosas, nos ha estado haciendo pasar el desierto, como lo hizo pasar a esa generación con Josué y con Caleb, a la nueva generación que sí le creyó a Dios. Ellos sí pasaron desierto, atravesaron el Jordán, tuvieron tantas guerras y peleas, pero Dios les dio la victoria. Ellos se levantaron después de haber sido un pueblo esclavizado. Ellos se pusieron a la altura de las luchas que tenían que enfrentar. Se prepararon como verdaderos guerreros, obedecieron las estrategias de Dios y tuvieron la victoria. Porque cuando Dios está con nosotros, Él es el que va abriendo los caminos y Él va dando la victoria. Como número 3, obedece a Dios lo que te manda hacer. Obedécelo. Haz lo que te manda hacer. Dale vuelta al muro. Fíjate lo que Dios les manda hacer. A veces cosas que a lo mejor naturalmente no lo entendemos, como lo que sucedió con el pueblo de Israel. Fíjense lo que les dijo Dios al pueblo de Israel. Rodearéis, en el versículo 3 dice, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Cada día rodeaban en silencio el muro. Dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas para una guerra, para una pelea. Dice, en vez de llevar armas, llevaron bocinas, instrumentos musicales, que ellos iban a hacer alguna fiesta. Y dice, 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Nosotros lo que tenemos es que no buscarle la razón lógica, no tenemos que buscar lógica natural.
sino nosotros nada más tenemos que obedecer lo que Dios nos manda hacer. Dale vuelta, lleva las bocinas, echa el grito, todo lo que Dios te mande hacer, hazlo. Y hoy aplicando a nuestros días, Dios nos manda a hacer muchas cosas. Nos quedamos sin hacer nada, nos quedamos cruzados los brazos. No, yo estoy esperando que Dios me hable, y a Dios nos ha hablado, aquí está. Este es el manual de vida. Aquí Dios nos está hablando constantemente y a veces también en sueños. Nos dice lo que está escrito aquí, las revelaciones que ya están aquí escritas. Solamente tenemos que venir a Él en oración, en clamor de madrugada, en el día, en la tarde, en la noche. Y vemos un ejemplo muy hermoso cuando recordamos el momento en que Jesucristo estaba en las bodas de Canaán y se les había acabado el vino. Y su madre María se le acercó a Él para pedirle, para decirle que se había acabado el vino. Y aquí hay una palabra clave para que nosotros entendamos que debemos obedecer lo que Él nos manda hacer. Su madre dijo a los que servían, nos habla en Juan 25, este versículo tan corto, pero que con una clave tan maravillosa. Dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijera. Haced todo lo que Él les diga, háganlo, tal y cual. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos obedecieron y sucedió el milagro. Ahí está la clave de todo, obedecer a Dios. Y a su palabra Él nos ha mandado a hacer tantas cosas. Obedezcamos a Dios. Hagamos muchas de las veces, Dios pone en nuestro corazón el sentir, vamos a decirlo, por ejemplo, de que hagamos el bien a una persona que está sufriendo, que está con una necesidad. Dios te pone el sentir para que lo haga, hazlo, obedece. Porque así tú vas a conseguir el camino que te va a llevar a la victoria espiritual y a la victoria natural también. Obedécele a Dios. Haz lo que Dios te ha mandado hacer, lo que Dios nos ha mandado hacer. Ahí están escritos aquí en la palabra de Dios los mandamientos de la ley de Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el otro mandamiento, ama al prójimo como a ti mismo. Mientras tú puedas hacer bien a las demás personas, hazlo. Obedece lo que Dios nos está mandando. No te afanes con las cosas del mundo. No te llenes solamente para ti. No solamente pienses en ti, piensa en los demás. Y así, obedeciendo, es que nosotros vamos a tener los milagros que estamos anhelando en nuestra vida. Y en Juan 14, 21 nos dice la palabra de Dios, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene los mandamientos de Dios y los guarda, es decir, los vive, los obedece, los cumple, dice, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. El que me ama será amado por mi Padre. Y el que es amado por el Padre es bendecido, es protegido, es el que llega a la victoria, el que sale adelante, el que derriba muros, el que derriba a los gigantes que se atraviesan, al gigante de los problemas, de las enfermedades, de los vicios. Él derriba porque Él ama a Jesucristo y ama al Padre. Y el Padre lo ama, dice la palabra de Dios, y yo lo amaré y me manifestaré a Él, dice Jesús. Qué palabra tan maravillosa para animarnos a que sigamos adelante obedeciendo a Dios, estando amando completamente y constantemente a Jesucristo. Así vamos a tener la victoria en cualquier proyecto, en cualquier anhelo, en cualquier cosa que tú quieras emprender. Todo te irá bien, dice la palabra de Dios. Habrá adversidades, habrá problemas, habrá trancas, habrá muros, como los muros que estaban en Jericó, pero ellos obedecieron. Y número 4 dice, prepara tus estrategias. Claro que sí, en este caminar nosotros tenemos que ser planificadores.
Diariamente nosotros debemos hacer los planes para los días. Qué bueno es tener un plan y saber qué es lo que vas a hacer en el día. Por ejemplo, hoy jueves, yo tuve muchas cosas que hacer, pero el día de ayer ya yo había planificado que eran las cosas que iba a hacer y por lo tanto yo me preparo ya. Le pongo en oración primeramente, hago todas las cosas que debo hacer y ya desde tempranito vengo a Dios y me pongo en las manos de Dios para que todas las cosas que yo anhelo se cumplan, pero bajo la voluntad de Dios, porque Él sí conoce las cosas que nos hacen bien y aunque nosotros pidamos, Él va a hacer las cosas que nos va a hacer bien, que Dios conoce lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Las cosas que pidamos y que están mal y que van a ser malas para nosotros, Él no nos va a dar, Él nos va a evitar, Él va a ponernos las cosas que nos hace bien, porque Él es un Padre bueno, maravilloso. Así que prepara tus planes, traza estrategias. Si hay proyectos a corto, a mediano, a largo plazo, empieza a hacerlos, como hizo el pueblo de Israel. Pero él estaba dirigido por Dios. Y tú también, y yo también hoy, nosotros podemos ser dirigidos por Dios a través de su palabra. Pongámonos en las manos de Él. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Les estaba dando todas las estrategias, todas las cosas que ellos tenían que hacer. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Todo eso era un plan que ya con anterioridad, cuando leemos del versículo 1 al mismo 6, vemos esa estrategia que Dios le está dando, lo que deben hacer. Entonces tú debes estar muy atento para escuchar la voz de Dios en todos tus proyectos, en todo lo que tú vayas a emprender, y más cuando se trata de derribar muros y murallas que a veces se cruzan y se atraviesan en nuestro caminar. Y hay cosas que parecen una tranca en nuestra vida, en nuestra lucha diaria. Hay adversidades, pero Dios nos está dando las estrategias. Dios nos está hablando primeramente que pongamos nuestras cosas delante de Él, que le escuchemos a Él, que escuchemos la voz de Dios, no nos dejemos llevar por nuestra propia prudencia, por nuestros propios anhelos. Está bien que anhelemos muchas cosas, que planifiquemos, pero traigámosle al arquitecto, al planificador por excelencia, al que conoce el ayer, al que conoce el futuro, al Dios Todopoderoso. Traigámosle a Él y pongámosle a Él todas estas cosas. Hay estrategias divinas que nosotros debemos estar pidiendo, porque hay estrategias humanas, pero Dios quiere darnos estrategias del cielo. Así que en oración pide estrategias divinas para que tú puedas cumplir. Hay jóvenes a veces que emprenden una carrera y no la terminan porque no han confiado en Dios. Ahora que tienes planes, que vas a emprender nuevas cosas, nuevos negocios a lo mejor, así como le dio esa estrategia divina a Josué, así también te va a dar a ti y me va a dar a mí. Número 5. Camina derecho hacia adelante. Bien sabemos que nuestro caminar siempre debe ser adelante. Para atrás, ni para tomar impulso, dice alguien por ahí. Vamos a leer el versículo 9. Dice, y los hombres armados iban delante. Fíjense, iban hacia adelante de los sacerdotes que tocaban la bocina, y la retaguardia iba tras el arca. Toda esa planificación era dada por Dios. Ellos obedecieron. Los hombres de guerra, los hombres armados iban hacia adelante. En el medio iba el arca, y en la retaguardia iban otros cuidando el paso. Iban tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente.
Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaré. Escucha muy bien, esta palabra me está enseñando que muchas de las veces cuando nosotros emprendemos algo o estamos a punto de cerrar un negocio, vamos a decir, a punto de que me den un ministerio en la iglesia, pero dice que no hables todavía, no hagas ruido. Yo siempre les digo a los jóvenes y a las personas en la iglesia: no cuentes los pollos antes de nacer. Que sea nada más en Dios y tú. Que sea Dios nada más escuchando tu anhelo hasta que se cumpla. Mira, los mandó a que nadie nos escuchara voz, no hubiera gritos, sino hasta que se diera la orden. Hasta cuando se dijera: ahora sí, abre la boca, ahora sí, dilo a todo el mundo, ahora sí. Pero mientras tanto, resérvate en oración para que solamente Dios, que Él que hace todas las cosas, Él te vaya dirigiendo, Él te vaya mostrando, y tú en silencio sigues orando, meditando en la palabra, escuchando la guía del Espíritu Santo de Dios en todas tus cosas, por más sencillas que sean, por más domésticas que sean. Escucha, amigo, hermano, donde quiera que te encuentres, déjate guiar por Dios. Escucha la voz de Dios. Medita en su palabra. Quédate en silencio. Dale a Dios el tiempo para que te hable a tu corazón. El versículo 11 dice: así Él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y el 16 dice: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. En ese momento, cuando ya Dios nos dice que hagamos esto, que gritemos, que nos esforcemos, que hagamos el último esfuerzo, que luchemos, que demos todo en la recta final, porque Dios tiene ya la victoria para cada uno de nosotros. Así en tus estudios, así en tus anhelos laborales, así en tus proyectos, así en todas las cosas que tú quieras emprender. Déjaselo a Dios, entrégalo a Dios, pero obedece. Planifica, busca estrategias divinas, pide estrategias del cielo, prepárate tus estrategias. Camina derecho hacia adelante con tus manos, con tus herramientas, y después da el grito de guerra. En Proverbios 4:25 nos dice la palabra de Dios: tus ojos miren lo recto, lo que está hacia adelante, lo derecho, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Dirige tus ojos al objetivo, a la meta, que es Cristo Jesús. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta hoy en día de la iglesia? Esa espera maravillosa, esa esperanza, esa meta, ese objetivo es de que estemos preparados, que Jesucristo nos consiga una iglesia limpia, blanca, sin mancha, preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene a buscar a la iglesia ese evento maravilloso llamado arrebatamiento de la iglesia, antes de que sucedan los juicios de Dios que están proféticamente escritos en su palabra, que vendrán después de que la iglesia haya sido levantada. Se dará lo que está escrito, la semana 70 de Daniel. Filipenses 3:13 nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Está aquí hablando el apóstol Pablo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando ya lo que queda atrás, el pasado, déjalo. No te regreses, no estés aferrado ya al pasado, suéltalo, déjalo. Ciertamente dejando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, extendiéndome a lo que Dios quiere de mí, extendiéndome a la victoria que Dios quiere que demos primeramente en Él, la victoria espiritual para nuestras almas, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. La victoria personal, secular, natural, humana, vendrán por añadidura. Pero primeramente Dios quiere
que tengamos esa victoria en el espíritu, en el alma. Número 6, destruye todo lo malo, el pecado, sácalo de tu vida. Y vemos aquí que no agarren cosas de aquellas personas, que todo lo que está ahí adentro lo destruya. Todo lo que está ahí, destruye, porque son cosas de aquellas personas que eran idólatras, de aquellas personas que adoraban a otros dioses. Dios les mandó al pueblo de Israel que no tocaran nada de eso, únicamente el oro y la plata, el tesoro que iba a pertenecer al arca y al tesoro de Jehová. ¿Qué nos está hablando con una aplicación a nuestra vida hoy en día? Nos está hablando que dejemos todo lo malo, que destruyamos el pecado, que dejemos a un lado, como nos habla en 2 de Corintios 10:4. Porque nuestras armas dice que no son carnales, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruye todo lo malo, todo el contaminante, todos los malos pensamientos, la codicia, la envidia, el chisme, el egoísmo, destrúyelo, que quede atrás. Así serán destruidos los enemigos también, derribando argumentos y toda altivez que se quiera levantar al conocimiento de Dios y llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Destruye todas las cosas malas. Proverbios 21:31 nos dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Quién es el que nos da la victoria? Como número 7, entonces, apodérate de la victoria y da gracias a Dios. Alcanza la victoria. Dios nos está dando la victoria. Él es el dueño de la victoria. Él es el que nos está dando, nos está llamando. Nos está pidiendo que nos esforcemos. Que al que venciere nos dará cosas maravillosas. Hay promesas para el vencedor. Y en 1 de Corintios 15 nos dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Corintios 15:57. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y en esta batallar, en esta lucha de la fe, en este caminar, en este peregrinaje de toda nuestra vida, habrá adversidades, habrá piedras de tropiezo, habrá murallas, habrá muros, pero si amamos a Dios, Él nos dará las estrategias para vencer. Él nos irá diciendo las cosas que tenemos que hacer para tener la victoria. Él va delante de nosotros. Yo te invito para que aceptes a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Es el único que nos lleva al Padre. Dice la palabra de Dios que nadie va al Padre, a Dios, si no es a través del Hijo, si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito a que hagamos una oración, lo que nosotros llamamos la oración de fe. Deja que tu corazón se eleve al cielo. Deja que el Espíritu Santo de Dios toque tu mente en estos momentos y repite conmigo. Amantísimo Dios, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias por todas las personas que han estado escuchando y por las que vendrán a causa de tu santísima palabra que ha sido dada a través de las redes sociales. Padre, te suplico que toque su corazón, prepara su alma, prepara sus mentes en estos momentos para que te reciban a tu Hijo amado Jesucristo. Señor Jesucristo, gracias te damos por haber venido por nosotros. Perdona todos nuestros pecados. Límpianos de toda falta, Señor Jesucristo. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, que te entregaste a ti mismo, pero te levantaste al tercer día victorioso y estás a la diestra del Padre. Señor Jesucristo, te pido que nos ayudes, ayuda a todas las personas. Jesús, yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo parta de esta vida, mi nombre sea llamado delante del Padre Celestial y
delante de los ángeles. Gracias te damos, Jehová. Gracias, Jesucristo, y bienvenido